Ana Peleteiro, ¿cuántos viajes en tren tras las competiciones, verdad? Efectivamente, tras y antes, Y porque al fin y al antes. cabo, cuando nos desplazamos en tren, pues vamos y volvemos también. Y después de ganar una medalla olímpica, ¿cómo te quedas? ¿Te debe quedar una flojera en el Sí. cuerpo, en el alma? ¿Cuál es tu Literal. próximo reto, no? Un vacío incluso. Claro, yo creo que es un poco pues como cuando un escritor acaba un libro, ¿no? Pues a mí me pasa un poquito lo mismo. Estuve tanto tiempo luchando por vivir ese momento que me duró muy poco, ¿sabes? Se me acabó súper rápido. Tienes la oportunidad de que tu vida cambie gracias a aquello por lo que apostaste en su día, ¿no? Y mis padres también me apoyaron mucho. Soy un referente para otras niñas. Sí. Que si tienen que elegir un deporte, pues elijan el atletismo. Porque cuando ven tú eras pequeña no tenías demasiados referentes. Las referentes que yo tenía, yo quería hacer esos deportes, ¿no? En este caso, pues era piragüismo, ¿por qué? Por Teresa Portela, como la tenía ahí al lado de casa. El tenis yo lo quería hacer porque jugaba al virtual tenis y yo veía que había dos negras que eran hermanas, que eran la leche, que son las hermanas Claro, Williams, y quería ser como ellas. Entonces mi padre nunca me frenó. ¿Y por qué la ambición entre las mujeres ha sido tan mal vista? Mira, esto es algo que siempre me lo dice mi madre. Y hicimos un evento justo antes de la pandemia y yo lloré un montón porque era un evento de la mujer de la Xunta de Galicia. Y mi madre hablaba, ¿no? De que a ella le gustaba mucho que su hija le dijese que viese en su hija una persona ambiciosa, porque en su época ser ambiciosa, querer llegar lejos, en concepto de mujer era algo negativo, era como feo, ¿no? Que una mujer quisiera llegar más lejos o soñar muy grande. ¿Crees que después de tus palabras que se hicieron virales ya nunca más nadie dirá esta persona es de color, sino es negra? Sí que es cierto que mis mensajes siempre van dirigidos sobre todo a los niños más pequeños y creo que, al menos en España, algo puedo cambiar. ¿A ti te pasó de pequeña alguna vez? Bueno, yo llegué a casa diciendo a mi madre, mamá, fulanita se metió conmigo en el colegio y me llamó negra. Y mi madre y mi tía me decían, Ana, no, llamarte negra no es malo, no sé qué, Y mi padre se pasó toda mi juventud en jefatura de estudios porque yo andaba los puñetazos todo el día defendiéndome de la mítica chulita del cole, negra de mierda, no sé qué. Y yo, pimba, puñetazo. Yo siempre me defendí y por eso me respetaron siempre, porque veían que yo era de armas tomar. Entonces, mi madre me reñía mucho, no se pega. Y decía, mamá, si se mete conmigo, yo tengo que defenderme. Y mi padre por detrás me decía, tú dale. Defiéndete, claro. defiéndete. Y para el último quería es que yo fuese como... Una víctima. Una víctima, efectivamente. Bueno, Ana, estoy feliz de haber conocido a uno de mis mitos vivos. Gracias por este viaje. Gracias a ti por invitarme. Espero que continúe y que el trayecto sea muy largo, el trayecto de tu vida. Muchísimas gracias. A ti.